Hola, muy buenas noches en Argentina, muy buenas tardes en Ciudad de México. Es un placer para nosotros desde la muestra de cine Indimex tener una charla más en esta gira virtual que llevamos desde el lunes y hasta el domingo. Varias películas que se presentaron en noviembre pasado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, casa de esta muestra. Y hoy nos acompaña Daliela Uribe, directora de Ermitaños, para platicar sobre su documental. Siempre nosotros como espectadores, como público, nos gusta saber cómo se hizo el documental tras bambalinas, que nos cuenten toda esa parte de la cocina que normalmente nos perdemos, porque obviamente estamos disfrutando de la película, pero siempre creo que es muy enriquecedor para todo el público tener la oportunidad de charlar con sus realizadores y realizadoras. Muchísimas gracias, Daniela, por sumarte a esta iniciativa de la gira virtual de Cine Indimex y también por sumarte a la charla. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y en Visionado. Pues muy contentos de poder estar, aunque sea un corto periodo de tiempo, pero pues muy felices de poder mostrarlo al público a través de internet. Por primera vez, ¿eh? Bueno, segunda vez, la primera vez no lo publicamos, no lo hicimos público, pero bueno. Y nos gustaría empezar la charla un poco, que nos hables del proyecto en general, porque Ermitaños en particular es una película que trasciende el mero hecho de el documental. Es un proyecto, ¿no? Un proyecto que abarca varias áreas, que de hecho tiene una página web que tú ya los invitarás, pero que yo pasé un tiempo muy entretenido ahí en la página, porque justamente creo que va más allá, ¿no? Que el documental es una herramienta para que se cuenten estas historias, para adentrarnos en esta forma de vida en las ciudades, pero creo que, y eso nos aclararás tú, busca que esto continúe y que sea un proyecto mucho más amplio que obviamente abarca también la arquitectura, la psicología, la forma en que habitamos los espacios, los seres humanos en las grandes ciudades. Así que cuéntanos cuál es la particularidad de Ermitaños en este sentido y cómo surgió el proyecto, entendiendo que se desprende, ¿no? De la maestría de documental en la ENAC también. ¿Cómo surgió ahí? ¿Cómo fue el proceso? Así es, Adriana. Pues bueno, el proceso inició en 2014, que de hecho yo estaba tomando un diplomado en antropología en la ENA, que es la Escuela de Antropología e Historia. Y pues bueno, allí surgió la idea de hacer este proyecto, lo inscribí en la maestría en cine documental, pero bueno, desde el principio siempre lo pensé como un proyecto transmedia, digamos que iba a estar conformado por un producto audiovisual cuya narrativa sería lineal y cuya salida sería el cine o tal vez pues una plataforma web. Y también yo quería definitivamente que estuviera integrado en Internet, en algún lado, ¿no? Al crear una plataforma donde se pudiera contar esta historia, pero de una manera no lineal, no tradicional. Entonces, yo tenía la idea de hacer estos dos productos, una historia lineal y una historia no lineal, y que pues al final se conjuntaran, ¿no? Entonces, pues el proyecto se desarrolló a lo largo de la maestría. Realmente en la maestría me enfoqué más en desarrollar el corte cinematográfico y pues bueno, lo concluí un año después de haber terminado la maestría porque pues bueno, el proceso de postproducción pues fue largo, el estar en los cortes y el poder lograr acceder a fondos que pudieran financiar la postproducción, entonces bueno, eso se prolongó un poco más, pero pues bueno, y después ya que terminamos la post y ya que lo estrenamos el año pasado, iniciamos el proceso de la creación de la plataforma web. No sé, a lo mejor yo ya lo tengo como muy, ¿cómo se dirá? Como muy, eh, o sea, llevo mucho tiempo en este tema, entonces ya estoy como viciada con ello y a veces cuando lo explico siento que todo el mundo entiende de qué estoy hablando y a lo mejor si surgen dudas, por favor, pues díganmelo. Pero bueno, el punto es que esta historia, la historia de los ermitaños se narra a través de distintas plataformas, no es solamente una, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que
por ahí va la respuesta. ¿Qué más me habías preguntado, Adriana? Perdón. Sí, después cómo había sido el proceso en la maestría, pero si quieres también hablar un poco, lo has dicho en varias entrevistas, pero para los que están uniendo a esta charla, cómo se eligió ese edificio, cómo llegaste, ¿no? Que muchas veces sucede que los temas llegan a uno por conocidos, pero bueno, no es casual. Entonces, ¿cómo llegaste al edificio y después qué te terminó de enamorar de este edificio para que fuera el centro de todo el proyecto? Ya, pues bueno, yo llegué a este edificio más que nada, fue un poco por casualidad, porque yo compartía departamento con una amiga y en un punto ella se emancipó y se mudó a este lugar sola, ¿no? Era su primer etapa donde ella iba a vivir sola y en ese entonces yo tenía interés por investigar de manera personal el tema de por qué era más difícil establecer vínculos eh, pues de pareja entre la generación, entre mi generación, digamos. Yo notaba que mis amigos, amigas, tenían una queja constante de que no podían establecer un vínculo amoroso, de larga duración, digamos, ¿no? Como que parecía que todo era muy efímero. Y entonces, pues bueno, yo tenía ese interés por hacer esta investigación y mi amiga, la que se mudó a este edificio, me dijo, oye, pues aquí viven muchos solteros. Ella empezó a observar la población de su edificio nuevo. Me dijo, aquí viven muchos solteros, a lo mejor ellos te pueden ayudar a comprender qué es lo que está pasando con las relaciones de pareja, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ella me presentó a sus vecinos y se hizo un efecto de bola de nieve. Poco a poco, pues les fui platicando cuál era mi intención de hacer en un principio no era tal cual, yo no tenía la intención de hacer una película, terminó siendo una película, yo quería hacer una investigación personal, digamos, hacer un archivo audiovisual donde pudiera entrevistarlos y tal vez al mismo tiempo que se conformara pues un registro histórico, porque casi no hay material de los habitantes de este edificio. A lo largo de 90 años que tiene de historia hay muy poco, o por lo menos no, en ningún lado se ha concentrado, ¿no? O sea, ha de estar desperdigado en las familias de los que han habitado allí. Pero bueno, entonces, pues bueno, fue así como llegué a este edificio y pues bueno, eso fue en 2015, ¿no? Y la investigación duró como 3 años, hasta 2018 terminamos de grabar. ¿Y nos podrías contar más detalladamente de esa bola de nieve y cómo los habitantes de este edificio se fueron sumando al proyecto? Porque no es fácil abrir las puertas de la casa, ¿no? Tanta cercanía, tanta intimidad. Por un lado, desde el espacio que uno habita y por otro lado, por las historias de vida que te van contando, ¿no? Cómo se fueron sumando y cómo iban aceptando, ¿no? Esta parte del documental que puede ser muy invasiva si no lo conoces, ¿no? Y también si nos puedes hablar un poco de si hay predominantemente más artistas, más como vemos, si eso tal vez ayudó, ¿no? ¿Más artistas en dónde? Más artistas viendo el edificio, pues estaba la diseñadora, música, ¿no? O sea, si la profesión que tenían los habitantes ayudaba, o a lo mejor era tal vez el rango de edad que decían, sí, va, hacemos esto porque nos late. Uh-huh. Ah, ya. Ok, pues yo creo que el efecto de bola de nieve se fue dando de una manera muy orgánica. No sé cómo, realmente, después de un tiempo, después de haber grabado con ellos, algunos me dijeron, oye, es que no sé cómo fue que, que te conté tantas cosas tan personales y no, o sea, sin pensar en que esto se iba a ver en una pantalla de cine, ¿no? Pues se dio de una manera muy orgánica, no sé, yo creo que yo siempre fui honesta también en lo que yo estaba buscando, creo que eso es muy importante. Yo desde un principio les dije, yo no quiero hacer un documental del edificio, o sea, sí va a quedar un registro de ti como habitante del edificio en un periodo de tiempo, ¿no? Y pues se lo podrás mostrar a tus nietos, tus hijos, yo qué sé, pero no vengo a hacer un documental del edificio. Muchos de ellos creo que sí accedieron en parte por eso, porque tienen mucho cariño al edificio y ellos querían registrar tal vez su paso por este lugar. Pero bueno, yo creo que yo siempre fui clara respecto a las intenciones, el objetivo del documental y yo creo que ellos también se identificaron con el tema. Digo, yo también les he expuesto que yo quiero hacerlo porque
pues yo me encuentro en esa problemática, ¿no? Yo ya llevaba varios años soltera y pues quería saber qué es lo que estaba pasando, si ellos también se encontraban en la misma situación y por qué. Entonces creo que fue como una situación de ese encuentro con el otro, como, pues digamos, en una relación hasta cierto punto de iguales, ¿no? Pues nos venimos de digo, yo vivo muy cerca de su colonia, de un contexto similar, entonces, bueno, creo que eso facilitó un poquito las cosas. Y hablando un poco más de cómo construiste las entrevistas, ¿no? Y cómo construiste esa cercanía después de que accedieron, tuvo que en parte ver todo lo que ya habías investigado anteriormente a elegir al edificio como, a los habitantes del edificio como protagonistas y cómo se dieron los rodajes, ¿no? Eran rodajes que ibas planeando cronológicamente o rodabas una vez al mes, o sea, ¿cómo hiciste todo el plan de producción, ¿no? Para que también ellos tuvieran el tiempo para que los grabaras haciendo su vida cotidiana y después las entrevistas, ¿no? Ok, esa fue perdón, la segunda pregunta sí me quedó clara, pero ¿cuál era la primera pregunta? Que cómo fuiste eligiendo, no, tenía que ver con lo mismo, era, ¿De en producción? realidad, claro, o sea, sí, cómo te acercaste a ellos, ¿no? Ya en las entrevistas, cómo se fue dando esa cercanía de apertura, o cómo trabajaste la parte de como externa, ¿no? Que estaba en este proyecto, que ellos tuvieran la apertura después de que habían aceptado, ¿no? Si había el mecanismo de primero preguntarles de cosas más generales y después tal vez indagar en historias más precisas, eso, cómo armaste las entrevistas para pues que ellos te fueran hablando más y más de cosas más íntimas. Ok. Híjole, bueno, pues sí, elaboré una guía de entrevista, ¿no? Que de hecho pues sí sacaba ahí junto con ellos, la revisaba. Era así de temas muy generales, como cuál es su rutina, cómo llegaron al edificio, cuál era su contexto, cómo es su relación con su familia. Entonces poco a poco de las cuestiones generales como su rutina, pues ya iba profundizando un poco más en sus relaciones personales, ¿no? Pues creo que no hay una fórmula, es más bien como una cuestión de, pues no sé, de intuición, yo creo. No había, no siempre era el mismo orden de las preguntas y no siempre era el mismo acercamiento con ellos, porque pues también eran, bueno, de hecho trabajé con más de los 8 personajes que son los protagonistas, trabajé con 15 y de hecho bueno, pues cada uno tiene una personalidad muy distinta. Pues cada uno de ellos son personas muy complejas. Por supuesto que lo que al final quedó en la película, pues no refleja la totalidad de la complejidad de cada uno de los personajes, ¿no? Fue una edición. Pero bueno, al final yo creo que todo fue muy, muy intuitivo. Sí partimos de una entrevista general, pero bueno, llegamos a profundizar en cuestiones, sí, muy personales. Y digo, por supuesto que yo también, a mí me parece muy importante compartir. A lo mejor no está bien, no lo sé, no sé qué dirá el público, pero a mí me gusta mucho compartir también mi experiencia personal, como pues porque, insisto, digo, yo también estaba pasando por una situación similar y entonces me gusta, si ellos están abriéndose, pues a mí también me gusta abrirme con ellos y que ellos sepan de mí, ¿no? Cuestiones también muy personales. Entonces creo que eso facilita el hacer esta pues el establecer esta intimidad un poco más. Y en cuanto al plan de producción, pues de hecho como inicié las grabaciones en 2014 de una manera muy amateur, pues yo me iba con mi camarita, ni siquiera consideraba invitar a alguien de sonido, porque mi intención, insisto, no era llegar a una sala de cine. Entonces, pues yo quería hacer este registro para mí y a ver luego qué salía. Entonces, pues de hecho algo del material que yo grabé solita con esa cámara reflex
Nikon pues quedó en la película, pero pues el audio es muy malo y de pronto se granula mucho por eso, ¿no? Entonces, bueno, estos rodajes pues yo los iba haciendo conforme sus agendas lo permitían. De pronto yo les decía, oye, pues déjame grabarte un día en tu vida para conocer tu cotidianidad. Y entonces pues yo ya me iba con mi camarita y los empezaba a grabar. A partir de visualizar esto, fue como, dije, bueno, tal vez sería bueno regresar ya con una buena cámara, ya con un sonidista, y entonces ya se hicieron nuevamente las tomas de su cotidianidad, pero digamos, ya cuando ven más gente, también las personas cambian, ¿no? Entonces, digo, es normal, cualquiera, ya que se hace consciente de la presencia de una cámara, pues no actúa igual. Entonces, pues al final hicimos una agenda como de 15 días de rodaje por ahí de julio del 2016. Ya habíamos grabado de manera previa, durante 15 días tratamos de grabar lo más posible con ellos, pero aún así digo, al final después de eso regresamos con ellos porque faltaba X o Y cosa, es decir, sí, todo dependía mucho de su agenda y también como de ir viendo en el montaje, ¿no? Íbamos haciendo pruebas de edición y decir, a ver, creo que falta esto, ¿no? Hay que regresar a ver si podemos encontrar algo así o preguntarles otra vez de este tema, etcétera. Sí, fue un poco caótico, no fue muy, muy organizado, digamos. Pero yo lo siento orgánico, mejor, más que caótico fue orgánico, así digamos. Y tal vez inclusive permitió que ellos reflexionaran sobre lo que iban a decir. A lo mejor ya tenían un discurso, pero pensaban, ¿no? Lo que querían compartir. Y ahí me gustaría que empecemos un poco a hablar, ya que hablabas de los rodajes y cómo ya ibas con un equipo, que hablemos de dos temas que son importantes en la película. Por un lado es la fotografía y la fotografía de arquitectura, ¿no? Porque si bien hay, y los personajes y los habitantes son centrales, están en sus casas, ¿no? Y después utilizas mucho como impas para ir de un capítulo a otro, los espacios, ¿no? Y también ahí podemos hablar, si quieres, en esta primera parte, de todo el arte que hay detrás, ¿no? De todo el arte que tiene que ver, obviamente, con la arquitectura y con los diseños arquitectónicos. ¿Cómo fue cómo pensaste esto? Y que también se nota muchísimo en la plataforma y que es muy coherente, ¿no? En el uso de la tipografía. Me parece que todo eso le da un atractivo visual muy importante que no es menor, ¿no? Tomar la arquitectura y que de ahí pudieras construir algo que atraiga a que conozcamos la historia de estos ermitaños. ¿Cómo fue ese proceso fotográfico y de arte? Ay, qué buena pregunta. Bueno, es que de hecho mi formación es más de fotógrafa, entonces pues creo que para mí lo visual es muy importante y el documental para mí, la imagen, o sea, la construcción de la representación de los espacios y todo, para mí era muy importante pensar esas construcciones a nivel visual. Entonces, pues bueno, yo desde un principio sí me imaginé que tenía que estar la representación del edificio a través del trazo de un arquitecto, porque, pues bueno, el edificio es uno de los personajes y es muy importante, aunque para mí no es como el personaje principal. Eh, pero bueno, entonces por eso pensé en buscar a alguien que trazara croquis, ¿no? Así fue como me acerqué con Héctor López, que él es arquitecto de formación y de un tiempo para acá se dedicaba a hacer croquis y este tipo de dibujos, se hace murales, etcétera. Entonces, pues definitivamente yo quería invitarlo a colaborar y pues a él le interesó el proyecto también y pues por eso colaboró, porque la verdad es que hizo una serie de dibujos preciosos que para mí sí complementan muy bien la película y captura muy bien la esencia de lo que yo quería mostrar, ¿no? Entonces, por un lado sí era importante incluir a nivel gráfico estos dibujos a mano alzada que hizo Héctor, pero también, sí, como dices, la fotografía, sí fue como, tratamos de pensarla muy bien, porque pues bien el edificio es muy geométrico, ¿no? Tiene muchas líneas, entonces había que cuidar mucho, pues mostrar pues esta arquitectura, ¿no? Este tipo de arquitectura. ¿Cómo es que, digo, yo me imagino, el arquitecto lo visualizó
y como él lo veía, pues era, pues precisamente, ¿no? Con esta geometría, como todo perfecto, entonces teníamos que representarlo de la misma manera y ser muy cuidadosos con la fotografía. Por eso, entonces sí, de hecho hicimos un decálogo de cómo tendrían que ser las tomas, ¿no? Entonces tratamos también de repetir las mismas tomas en cada uno de los personajes para también para diferenciarlos, ¿no? Porque a pesar de que sea la misma toma, cada uno tiene la distribución de sus muebles en el espacio de manera distinta. Entonces, pues eso le daría como, haría énfasis, según yo, en su personalidad. Entonces, siempre tenemos las mismas tomas en cada uno de los personajes, desde los mismos ángulos, y digo, tenemos otras variadas, pero seguro siempre hicimos ciertas tomas de frente a las puertas, de frente a su cama, de frente a la ventana, pues justo para estar repitiendo, ¿no? La geometría que está muy presente en el edificio. Y también la tipografía, pues buscamos, bueno, de hecho las hizo un diseñador que se llama Tony Cuballe, y él le pedí que representara, perdón, que retomara los elementos del Art Deco, ¿no? Entonces, bueno, él hizo una tipografía para el título de Ermitaños. Y pues bueno, también está el tema de las tres pantallas, bueno, sí, de las tres pantallas que dan paso a la siguiente escena. Con las tres pantallas sí es cierto que pues se retoman los espacios o elementos de la arquitectura para conectar una escena con otra, pero también era importante retomar como elementos, o sea, por ejemplo, como retomar elementos, es decir, si vengo de un personaje, entonces en las tres pantallas sale la pantalla de ese personaje, sale otra de otro personaje, no sé, pues depende, ¿no? Random, y luego sale la pantalla del personaje que va a seguir, o sea, porque siempre están conectados uno con otro, ¿no? Y para mí esas tres pantallas son como tres ventanitas, porque pues sí, es como, siempre que pasas por afuera del edificio Ermita, pues ves las ventanitas y te preguntas, bueno, ¿qué estará pasando ahí adentro? Entonces yo por eso a mí me parecía muy importante estar jugando con este elemento de las tres ventanas. Y sumando a estas partes más formales, también creo que el trabajo de la banda sonora, ¿no? Y de la construcción de la ciudad, que no vemos tanto, ¿no? O sea, sí hay algunas tomas en donde podemos ver la ciudad, vemos dónde está emplazado el edificio, pero se escucha mucho más la ciudad. Y de hecho, cuando empieza el documental es muy importante, ¿no? Identificar esos sonidos de la ciudad. ¿Cómo fue la decisión también de sumar esta parte del sonido ambiente, construir esta banda sonora con esta música que genera una sensación como de atmosférica de continuidad, ¿no? Pero a la vez como de tranquilidad, como que parece casi un silencio, pero está ahí presente, ¿no? ¿Cómo trabajaste también con la parte sonora para esta construcción? Pues, buena pregunta. La composición fue hecha por dos personas. Una fue Sareni Lizárraga y otra fue Fernando Burgos. Eh, Ambos son músicos. Sareni es paisajista sonora, digamos. Ella trabaja con el paisaje sonoro, se dedica a recolectar sonidos cuando va a sus shootings porque hace sonido directo, y luego ella se dedica pues a mezclarlos y a crear estas imágenes sonoras. Entonces, por eso yo pensé trabajar con ella, porque pues sí, precisamente el documental puede ser, por un lado, un poco claustrofóbico, porque pues casi no sales del edificio, y creo que a través del sonido puedes mostrar un poco lo que hay afuera, ¿no? Entonces sí era importante mostrar el contexto del edificio, que de hecho está situado en una zona muy transitada y ruidosa, sí, caótica, de hecho, allí cerca de Tacubaya. Entonces, era importante hacer notar esto, pero digo, además al mismo tiempo, cuando tú llegas al edificio, no dejas de escuchar el ruido que hay afuera. Sí es cierto que disminuye, se escucha como lejano, pero siempre está presente el ruido de los coches, de la gente que grita, etcétera. Entonces, era importante para mí recrear esto. Digo, se hizo a través de la música también,
Y digo, también hicieron unas melodías más melancólicas. Ahí yo pues sí quería un tono más melancólico, porque pues sí, para mí la ciudad sí puede ser un poco así, pero pues bueno, también nos apoyamos del diseño sonoro, ¿no? Que también Matías Barberis lo hizo y pues tuvieron varias propuestas, ¿no? Como pues esto de que desde que inicia el documental se escucha afuera el ruido de la calle y solo se ve la ventana, pero pues es que es real, ¿no? Así es. Digo, ellos lo enfatizaron, pero así es en la vida real. Entonces, sí, a través del sonido era importante recrear cómo se siente estar ahí adentro y también cómo se siente estar en la ciudad, en esta Ciudad de México. Y hablando ahora un poco de la recepción que tuvo en distintos niveles, ¿no? La recepción que tuvo con los ermitaños, si la vieron, cuándo la vieron, en qué circunstancias y cuál fue su retroalimentación y después la recepción del público, ¿no? Y si nos cuentas un poco qué recorrido ha tenido ya en la parte, hablando de la parte de exhibición y distribución, qué recorrido ha tenido el festival, si también, qué recorrido ha tenido la película y si también ha participado de a lo mejor proyecciones más especializadas, ¿no? Si te lo han pedido en universidades, para hablar de ciertos temas o de sociología o de arquitectura, porque por más que no sea el tema central, pues bueno, claro, es un edificio emblemático de la Ciudad de México, entonces ya más hablar de la exhibición y la recepción. Ah, ok. Bueno, pues la recepción con los ermitaños, de hecho, muy interesante. Yo creo que fue buena. Yo tenía miedo de mostrárselas al final, porque, ay, pues no sé, digo, al final es diferente, ¿no? Es como te decía, alguno de ellos, antes de que yo les mostrara todo, me dijeron, bueno, yo no sé por qué te conté tantas cosas tan personales. Entonces, por lo mismo, yo tenía mucho miedo de mostrarles el resultado final. Honestamente, digo, al final yo lo hice con mucho cuidado, todo lo que mostré, pero bueno, aún así tenía un poco de miedo, pero al final su recibimiento fue muy, muy positivo. Digo, yo creo que sí se sintieron, de hecho algunos me han dicho que se sintieron representados o reflejados en su realidad, es decir, que así es como viven en el edificio, así es como es la vida en el edificio, y eso les pareció muy importante, que quedara ese documento de este momento en este edificio. Porque, pues sí, de hecho ellos lo comparten y todo, porque así es. Bueno, sí, de hecho, sí les gustó. En cuanto a la recepción con el público, pues también estoy muy contenta, ha tenido muy buena recepción. De pronto algunos escriben por redes sociales que les gusta mucho ¿qué me han dicho? Que les gusta mucho cómo se retrató el tema de la soledad, que pues porque muchos de ellos son solos también, entonces se sienten identificados porque no se ve pues como muy de una forma negativa, sino como es, ¿no? En la actualidad que pues muchos vivimos solos y es lo que nos toca y estamos bien, ¿no? O sea, sobrellevamos esta vida en la individualidad. Entonces, bueno, también algunos, ¿qué más me han dicho? Bueno, en las universidades en arquitectura ha tenido muy buen recibimiento. De hecho, sí, ya lo presentamos en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Pues bueno, estuvimos en el festival, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Monterrey y en Documenta Querétaro el año pasado. Después se presentó en el Festival de Cine y Arquitectura Cinetectón, aquí en la ciudad de Puebla, y también se presentó en el Festival de Cine y Medios Alternativos. Allí estuvimos concursando como un work in progress con este tema del proyecto Transmedia. La plataforma todavía no estaba terminada y de hecho la plataforma todavía no la presentamos en público, todavía no la podemos anunciar. Estamos esperando, yo creo que termine todo este tema para poder presentarlo. Se iba a presentar, de hecho, el 26 de abril, pero ya no. Y pues bueno, ¿qué más?
¿Qué otro recorrido ha tenido? Pues bueno, también pues nos presentamos recientemente en Guadalajara, donde también tuvo muy buen recibimiento. Y se volvió a presentar el 8 de marzo en el marco después del Día de la Mujer allá en Monterrey. Y pues bueno, ahí nos vamos presentando poco a poco en ciertos festivales, ¿no? También la UAM está interesado en proyectarlo, pero bueno, ya con todo este tema ya todo se retrasó, entonces esperemos que pronto se retome la gira por universidades. Aquí hay una pregunta, sobre sobre la página web. Hay una parte donde uno puede montar su propio espacio y alquilar, digamos, entre comillas, rentar su espacio. Esta parte en específico interactiva, no, ya nos contaste que es un proyecto transmedia, pero ¿cómo pensaste esta parte interactiva para que uno construya el espacio y sea más lúdico? Ok, bueno, pues ese fue todo un proceso que se llevó a cabo en el Colaboratorio de Ambulante. El Colaboratorio de Ambulante es un espacio donde se dan varios talleres con especialistas en este tema de lo transmedia. Entonces estuvimos tallereándolo el año pasado. De hecho, este proyecto se tallereó desde el Festival de Cartagena en Colombia en el 2016 con Jorge Caballero y Marta Andreu. Íbamos también con esta idea de hacerlo transmedia, pero todavía no lo terminábamos de bajar. Cuando realmente ya comprendimos cómo iba a ser todo el funcionamiento de la plataforma fue en el colaboratorio y la premisa a la que, o sea, llegamos a la conclusión que el usuario tendría que convertirse en el noveno ermitaño, en el noveno habitante del edificio Ermita. Ustedes ven en la película 8 habitantes. Entonces, la idea es que tú como usuario llegas a la plataforma y te conviertas en el noveno habitante. Entonces, empiezas a ver un anuncio de la Fundación Mieri Pesado con un locutor que te cuenta un poco de hecho, el locutor repite lo que dice un anuncio de 1935 que publicó la Fundación Mieri Pesado en el periódico Excelsior, ¿no? Entonces, pues es como que tú vas llegando al edificio, vas conociéndolo, y después, ya que entras al edificio y subes el elevador, etcétera, puedes amueblar tu departamento. Entonces, tú puedes arrastrar los muebles y la idea es que te des cuenta y te enfrentes a que es un espacio muy pequeño. Entonces vas a ver que te caben pocos muebles y además la idea es que vayas viendo cuál es el costo de vivir solo, ¿no? De aventarte a vivir solo y cuánto te va a costar comprarte que tu cama, que los muebles, etcétera. Entonces, pues bueno, tienes un periodo de tiempo muy corto para hacer este juego y bueno, sigues avanzando como noveno ermitaño, vas descubriendo por los pisos del edificio, vas descubriendo diferentes contenidos. En uno de ellos descubres la vida de Juan Segura, en otro de ellos puedes dar un recorrido 360, en otro de ellos, ¿qué más puede hacer? Puedes dar el tour por el barrio de Tacubaya, y después entras a un universo ahí fantástico. Bueno, hicimos muchas cosas que esperamos que puedan ver en un futuro. Aquí ya hay otra pregunta del público y los invitamos a que sigan preguntando. Dice Robert Arc, ¿por qué crees que la administración de la Fundación Mieri Pesado promueva o prefiera que sea habitado por solteros? Yo no tengo el conocimiento de que ellos prefieran o promuevan que sea habitado por solteros. Digo, al final son espacios muy pequeños y es difícil que sea habitado por familias, ¿no? De hecho, sí vive, hay un documental, un programa de Cristina Pacheco de aquí, que se llama Aquí nos tocó vivir, y ahí ella va a entrevistar a una señora que vive con sus dos hijas. La señora ya tiene, no sé, ya es grande y sus hijas pues también. Entonces, digo, yo creo que ha de ser el único caso. Yo no he escuchado otro caso de una familia completa que viva en uno de estos pequeños departamentos. Yo creo que el espacio se vuelve ideal para que llegue este tipo de personas. En cuanto a que la fundación tenga lineamientos sobre cuántas personas viven ahí, etcétera, yo no he escuchado y no tengo conocimiento de que haya unos lineamientos así. Ahora lo que he escuchado es que de hecho ya
no les están renovando el contrato y nadie sabe por qué. Yo tampoco sé. Ahí hay otra línea de investigación, ¿no? Para Sí, continuar. Sí, sí, sí. No se sí, acaba yo el ya quiero tema. saber por qué, pero bueno, nadie sabe. En lo que vemos, ¿qué otras preguntas llegan del público? ¿Te sorprendió alguna historia o anécdota ya que estabas en las entrevistas o que salió alguna información que no te esperabas? Por ejemplo, esta cuestión más emotiva que contaba uno de los personajes sobre López, su gato, ¿no? ¿Alguna de estas cosas te sorprendió realmente que te contaran estas cosas y cómo reaccionaste tal vez más en el momento de la entrevista y después cómo decidiste que eso quedara en el montaje final? Mm, ok, pues ahora que lo mencionas, ese sí fue una sorpresa de que llegamos, bueno, yo tengo a este personaje en Facebook y sí vi de pronto que había sucedido esto y dije, bueno, pues sí me sorprendió, ¿no? Entonces, ese fue un detonador para ir a grabar nuevamente con ella y saber pues cómo se sentía, ¿no? A partir de esta pérdida que es muy importante. Digo, yo también tengo un perro y sé y comprendo lo que puede ser una pérdida así de un animalito que se vuelve tu compañero. Entonces, pues sí, definitivamente ese fue un detonador para ir a grabar esta parte y que nos compartiera cómo es que se estaba sintiendo, etcétera. Entonces, ese fue algo nuevo. Algo más que me haya sorprendido fue que, por ejemplo, había trabajado ya un tiempo con un personaje más, una chica, y ella de pronto ya como que ya no quiso salir. Entonces eso también sí fue una dificultad, pues, a nivel anímico, pues me sentí mal, me deprimí un poco de que pues ya ni quería seguir porque trabajé mucho tiempo con ese personaje y para mí era muy importante que estuviera. Yo todo el tiempo la había visualizado y de pronto cuando ya no decide no estar, pues sí es un golpe fuerte, pero pues aprendes a transformarlo, ¿no? Y a tomar lo que tienes. ¿Alguna otra pregunta del público? Si alguien quiere también hacerla por, eh, por voz, puede ser, y si no escrita, la vamos leyendo. Mientras se animan, te preguntamos por cómo continúa la comunicación con los habitantes. Entonces, si tu ex roomie, amiga, sigue viviendo ahí, entonces sigues yendo. ¿Cómo es para, una vez terminado el trabajo, seguir en contacto con el espacio? Y ahí ahora, cuando contestes eso, te pregunto lo que mandaron decir. No, de hecho, bueno, mi amiga, la que se había mudado allí, ya no vive en este edificio. Y de hecho ella también estaba en el documental y de pronto ya también decidió no estarlo, entonces ahí también fue otra dificultad, se estaban cayendo de pronto los personajes y yo dije, no, que ya no puedo seguir, estaba muy, muy deprimida. Pero bueno, al final pues ya me hice, pues en cierto modo sí puedo decir como cercana a algunos de los personajes, más cercana a unos que a otros, claro, como siempre, como en todo. Pero bueno, sí seguí yendo al edificio de pronto a visitar a una, a otra, de pronto pues a regrabar otra vez lo del 360 para el webdoc, y pues bueno, como lo mencioné, vivo relativamente cerca, voy al súper ahí al lado, entonces pues veo el edificio y bueno, pues siempre lo veo de fuera, pero la verdad es que ya casi no entro. Aquí tenemos una pregunta del público, dice Rodolfo Torres. La narrativa transmedia, a diferencia de la multimedia, busca el diálogo entre lo lineal y lo interactivo. En el filme, el chat de los vecinos nos remite a la interacción que permite el Internet. ¿Qué le agregarías al sitio web si no fuera por el presupuesto un impedimento? A ver, otra vez esa. En el filme, el chat de los vecinos nos remite a la interacción que permite el Internet. Ajá. ¿Qué le agregaría si el presupuesto no fuera un impedimento? ¡Ay, qué padre! Bueno, pues, híjole, a mí me hubiera encantado que esa parte del chat, precisamente de los vecinos, fuera un robot, ¿no? Que te contestara automáticamente.
que tú pudieras tener una conversación con este chat de los ermitaños y que te contestara. Eso para mí es lo único que le falta a este proyecto. De ahí en fuera creo que todo lo demás sí lo pudimos hacer de una manera cercana a lo que imaginamos. Por ello estoy muy contenta. Pero sí, esa es una muy buena pregunta. Qué bien, sí, porque muchas veces puedes tener, al ser un proyecto transmedia, puedes tener como muchas ideas, pero no todas son realizables, ¿no? Ya en el momento del presupuesto, pero qué bueno que pudiste hacer la mayoría y que ahora pudiste contarnos que te hubiera gustado que fuera un robot el que contestara al chat de los ermitaños. Sí, que tuvieras ahí una conversación interminable con el robot hubiera estado muy padre. Pero sí, bueno, digo, al final sí hubo un buen presupuesto asignado gracias a Procine, que es un fideicomiso de aquí, de la Ciudad de México, muy noble, que tiene convocatorias cada año, tiene muchísimas convocatorias, está súper bueno. Entonces, bueno, para quien lo esté viendo, les recomiendo mucho acercarse a esa institución y ver qué es lo que tiene. Genial. ¿Alguna otra pregunta del público? Y vamos viendo si se animan. Y si no, igualmente, si quieres ir invitando a los que todavía no han visto el documental, que tienen hoy, tienen mañana para hacerlo en esta modalidad, y invitarlos directamente también a que se acerquen a verlo. ¿Por qué los invitarías a que lo vean? Sobre todo también, ¿no? Desde su soledad, si están viviendo como ermitaños, en este caso, tal vez pueda apelar y puedan tener una reflexión de otro tipo. Claro, sí, pues me encantaría invitarlos a que vieran el documental. Digo, después de esta gira virtual, esperamos definitivamente ya poder estrenarlo en las salas de cine del Circuito Cultural de la Ciudad de México. Y entonces, bueno, ahorita es una buena oportunidad porque pues todos tenemos pues, más tiempo para estar conectados, de hecho, en la computadora, todavía más tiempo y poder ver una película. Pues para mí los ermitaños sí pueden mostrar un fenómeno que se está replicando en las grandes metrópolis. Este fenómeno en el que la individualidad pues sí se ha exacerbado y hay más gente viviendo sola, y pues bueno, ¿a qué es a lo que nos enfrentamos, no? Ahora, digo, el documental me parece que refleja mucho la inestabilidad social y económica en la que estamos los jóvenes mexicanos, pero también digo, ahora en la que vamos a estar todos después de que pase esto, definitivamente sí está preocupante. Creo que hay una pregunta. Hay dos preguntas. Si quieres te hago una por una. Roberto Arc dice, ¿qué harías para mejorar la vida de esos ermitaños dentro del edificio? No, pues es que, híjole, ¿qué será? Yo creo que lo único que les hace falta y de lo que todos se quejan es de que no les permiten, la fundación no les permite hacer reuniones sociales en el atrio, en el patio central. No les permiten hacer reuniones, son muy estrictos. Entonces, pues me parece que eso es una queja constante de ellos y creo que eso mejoraría pues esta relación de vecinos, ¿no? Esta comunidad. Creo que eso sería lo único. Y de hecho ese patio sí permitía estas reuniones cuando se inició en 1935, porque hasta tenían unos sillones, y ahí hay un libro de unos exiliados españoles que de hecho cuenta que cómo hicieron ahí una fiesta cuando cayó Franco, etcétera. Porque en este edificio vivieron muchos exiliados españoles. Entonces, pues bueno, ese era un punto de encuentro social. Yo creo que eso sería lo que les haría falta. Y mira, justo la siguiente pregunta se relaciona con lo que hablas de los refugiados. Dice Rodolfo, uno de los personajes, Lucía, es nieta de refugiados españoles. El edificio Ermita fue importante como para los refugiados españoles. ¿Algo de tu investigación te llamó la atención en cuanto a la relación del edificio con el exilio republicano? Ya nos mencionaste este antecedente, ¿no? De convivio que había entre ellos, de comunidad. ¿Algo más te llamó la atención que surgiera en tu investigación? Ay, mira, no sabía que Lucía era nieta de los refugiados españoles. Ahora mismo lo voy a escribir y le voy a preguntar. Nunca me contó ese detalle, qué interesante. Pues yo creo que respecto a que me haya llamado la atención, pues
Realmente no, honestamente no, porque el tema de mi investigación iba más en torno a la actualidad, ¿no? A la comunidad que vive actualmente en este lugar. Sí es cierto que conforme pues fui investigando, porque era necesario investigar pues su contexto histórico, etcétera, pues salió el tema. Sin embargo, no, para mí no fue pues muy, ¿qué será? Como pues no, muy relevante para el tema que yo llevaba, ¿no? De investigación, digamos. Entonces, de hecho, sí se incluye este tema de los exiliados españoles en la plataforma digital, en la línea histórica, pues porque por supuesto fue una comunidad que vivió en este tiempo, en los 40, allí en el edificio, pero no era para mí muy importante para este tema, ¿no? Específicamente. Claro, era importante tenerlo tú como contexto, ¿no? Para saber de dónde venía el edificio, etcétera, pero te enfocaste más, obviamente, en estos personajes contemporáneos. Daniela, no sé si quieras agregar algo más para cerrar nuestra charla, Siento que el documental también tiene toda esta línea filosófica existencialista, ¿no? Que habla de nosotros, la soledad, de por qué estamos aquí y ahora. No sé si quisieras agregar algo en esa tónica para concluir. Ay, pues, híjole, ¿qué será que puedo agregar? Eh, pues nada, o sea, digo, ahorita estoy muy, muy contenta de verdad porque a partir de que está en la gira con ustedes, he recibido muchos más comentarios de tanto de conocidos que no habían podido ver el documental como de gente que no conozco. Y lo que me gusta mucho es que se identifican mucho con el tema en cuanto a, pues, a que ellos observan cómo son parte de esta transición de la, pues de este cambio en la sociedad, ¿no? En la que antes pues era más común que si salías de la casa de tus papás te casabas, ¿no? Y formabas tu nueva familia, pero ahora por este tema de la inestabilidad económica y social, etcétera, pues como que ya te la piensas un poco más en salirte y enseguida casarte, etcétera. Entonces, pues me agrada mucho cómo es que el público está identificándose y está identificando este momento que estamos viviendo. Y pues, ¿qué más? Um, híjole, no sé qué más decir, perdón. No, Estoy era aquí más que con nada ansias. eso, está perfecto, ya estuvimos hablando un rato y estamos muy, muy contentas nosotras también de que te hayas sumado a la gira, qué bueno que está teniendo esta repercusión, creo que eso es lo que también permite esta virtualidad, ¿no? Que pueden de forma directa comentarte y tú puedes tener esta retroalimentación que pues en otras instancias solo se da cuando tienes la oportunidad de ir a alguna proyección, ¿no? En las salas de cine y que si no, es difícil que la gente yendo a una sala y después volviendo a su casa se tome el tiempo para comentar. Creo que aquí, como dices y estábamos hablando, estamos todos conectados ahora con más tiempo. Pues si te gustó el documental, te metes a la plataforma y empiezas a hacer todo lo que te ofrece la plataforma y se toman el tiempo para comentarte y creo que eso es sumamente valioso. Así que muchísimas gracias, Daniela Uribe, directora de Ermitaños, por sumarte a la gira virtual de Cine Indemex y a esta serie de charlas. Esperamos que la hayas pasado bien y te esperamos en otras oportunidades cuando sigas con otros proyectos. No sé si estás con otros proyectos en este momento. Pues no, realmente no. Digo, este webdoc lo acabamos de terminar en enero y pues estamos esperando presentarlo. La verdad es que yo llevo 6 años en esto, o sea, desde 2014, en octubre, por ahí sí, de este año, cumpliría 6 años metida en este proyecto y soñándolo y pensándolo y comiéndolo y todo. Entonces, la verdad es que creo que por el momento estoy bien tranquila sin todavía enrolarme en un nuevo proyecto porque sé que cuando lo haga me va a tomar nuevamente un buen tiempo. Entonces, pues no, por el momento no hay nuevos proyectos, pero bueno, ya saldrá alguno pronto. Haz una fiesta, por favor, en el centro de Ermitaños, ahora en octubre, que cumplan los 6 años con el proyecto. Después, lo que pase no importa, tú convócalos, seguro llegarán. Sí, de hecho sí, yo creo que sí vamos a hacer eso. Genial, por favor, nos invitas para ir a conocer el edificio.
Cuídate mucho, Daniela. Nos hablamos en las próximas oportunidades y invitar a todos a que vean Ermitaños. Está hasta mañana, domingo, a la medianoche. Pueden verlo. Así que, mira, aquí dice Roberto, arquitecto, estaría interesante buscar otro edificio y hacer un ejercicio similar. Bueno, yo te iba a preguntar de una cita de un documental brasileño que se llama Edificio Master, de Eduardo Coutinho, que no sé si llegaste a él en tu investigación, que retrata también las historias de vida de habitantes de Copacabana en este edificio. Así que, Roberto, arquitecto, si te interesa el tema, te recomendamos, ya vi que asiente Daniela, te recomendamos Edificio Master de Eduardo Coutinho, que está en YouTube. Y ya que entramos en eso, quiero felicitarte personalmente y decirte que también generé mucha empatía contigo, porque yo hice un documental que se llama Construcción Fija para Habitación Humana sobre un edificio en Buenos Aires. Entonces, va a salir en línea porque se estrenó en Argentina, va a salir en línea próximamente, y si quieres, puedes verlo y después charlamos. Parece que tenemos muchos puntos en contacto. Así que, Roberto, ahí tienes el caso de la Ciudad de México con Ermitaños, tienes el caso de Río de Janeiro con Edificio Máster, y tienes el caso de Buenos Aires con Construcción Fija para Habitación Humana. Así que al final hay esos puntos de contacto, tenemos varias personas esas búsquedas de cómo habitamos los espacios. Así es. Ay, buenísimo, Adriana. Claro que sí, yo encantada, me encantaría. Perfecto, sí, sí, eso después, cuando pase esta contingencia, si quieren nos tomamos un café y charlamos. Así que nos despedimos de todos, que tengan, de todos y todas, que tengan muy linda noche, y nos encontramos para las próximas charlas aquí en la gira virtual de Cine Indimex. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Bye.